Ya, el tema de hoy es planteo de ecuaciones. En clases anteriores ya hemos visto lo que hemos visto en clases anteriores ha sido ya la parte mecánica, o sea, cómo es que se realizan ecuaciones. Hemos hecho las ecuaciones simples, ¿no? Donde con números enteros, ¿no? Con todo, eh, ecuaciones con fracciones. Entonces ahora lo que vamos a realizar ya son problemas donde vamos a emplear ecuaciones. Pero para realizar los problemas necesitamos nosotros plantear una ecuación. Es decir, todo un problema que es literal, ¿no? Oraciones, frases, lo vamos a llevar a una ecuación. Y luego resolvemos y ya vamos a llegar a una solución del problema. Ese es el sentido de este tema. Por ejemplo, ahora, ¿qué pasos yo debo de seguir para plantear una ecuación? Estos pasos son muy importantes. Número uno, tú tienes que leer bien el enunciado y entenderlo. Es decir, lees bien el problema. Una, no lo entiendes, léelo otra vez. Hay por ahí alguna palabra no se entiende, busca en el diccionario qué cosa significa, ¿no? Hasta entender el problema. Luego, siempre debes ubicar la incógnita y representarlas. La incógnita siempre es lo que tú quieres encontrar, ¿no? Por ejemplo, te piden la edad de alguien, entonces X es tu edad, ¿no? Quieres, por ejemplo, eh, tu respuesta final es, es una, y no, es una incógnita y tú no puedes hacerlo, ¿no? Eh, Entonces es así. Digamos, puedes traducir y luego, ya que tienes la incógnita, tú lo vas a representar, ¿no? Tú lo representas ya con una variable, puede ser una letra X, una letra Y, etc. Otra cosa es traducir el enunciado del problema parte por parte. Ese cuando uno está empezando hay que hacerlo parte por parte, ¿no? Por ejemplo, me dicen el doble de un número aumentado en 10 es igual al mismo número disminuido en 5. Ese es lo que se dice hacerlo en partes. Es así. Luego de ahí todo esto va a llegar a una ecuación. Todo esto llegas a una ecuación. Y luego ya la resuelves. Una vez que resuelves ya puedes comprobar el resultado, ¿no? Por decir, si una forma rápida de ver si tu resultado es correcto es, por ejemplo, si estamos tratando con valores enteros, la respuesta te tiene que dar valores enteros. Si por ejemplo estamos tratando de edad de una persona, si te sale una respuesta 5 medios, 2 quintos, entonces tu ecuación está mal, porque no te puede salir un valor o ha resuelto mal la ecuación, o de repente también ocurre que el problema está mal planteado. No está mal planteado el problema porque te está arrojando un resultado irreal, porque no te puede arrojar, por ejemplo, que la edad sea 3 medios, 2 quintos. Las edades te va a salir valores enteros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? No, tampoco te puede salir números negativos. Si estamos tratando, por ejemplo, una longitud o cuánto de masa tiene una persona, ¿no? En vez de te debe salir 20 kilos, no te puede salir menos 20 kilos. Ya, menos 20 kilos no te puede salir. Porque entonces ya es ya es, ya es ya sería, y ya no sería un valor irreal. Entonces lo que tienes que hacer es lo que tienes que hacer es simplemente
tienes que corregir tu problema, ¿no? O está mal tu ecuación planteada, ¿no? O hay un error que tienes que ver tú, ¿ya? ¿No? Un ratito, hay algunos que dicen que quieren entrar, pero no pueden entrar. Ya, entonces, es así. Entonces, esos son los pasos que uno debe seguir. Siempre, por favor, siempre en este orden, ¿ya? No se olviden. Ahora vamos a ver algunos términos. Acá sí me van a ayudar ustedes. Vamos a ver, digamos, vamos a ver, algunos, cómo es que algunos términos, o sea, en un problema ustedes van a encontrar varias, van a encontrar varias frases, o sea, se llama enunciado, ¿no? Enunciados verbales, que pueden ser frases, oraciones, y esas frases u oraciones se pueden transformar en lenguaje simbólico. Entonces, como hemos dicho en antes, por ejemplo, primero hay que interpretar la incógnita. Por ejemplo, cuando te dicen un número desconocido, ¿no? De edad de Juan, ¿no? El número de manzanas, el número de animales, etcétera. Entonces nosotros no sabemos la cantidad. Entonces lo que debemos hacerle es darle una variable, darle un nombre, ¿no? Eso es lo que se realiza. Entonces, fácil, entonces le colocamos una variable. Generalmente a veces trabajamos con X, pero podría, no necesariamente, no vaya a pensar que con X se puede trabajar. X es una variable, es un valor cualquiera. De repente tú puedes trabajar con Y, con Z, ¿no? Pero vos trabajar con X, que es lo que generalmente uno se ha acostumbrado a trabajar. Entonces, un número desconocido es X, no sabemos quién es. Se le da una letra, pero esa letra está representando un número, ¿no? Un número está representando, un número cualquiera. Por ejemplo, un número aumentado. La palabra aumentado significa que hay que sumar, ¿no? Aumentado significa sumar, disminuido significa restar, quitar. Entonces, lo interpretamos. Entonces, por ejemplo, un número aumentado en 10 significa, el número es X, aumentado hemos dicho que significa sumar. ¿En cuántas unidades? En 10. Y también y un número disminuido en 20, entonces el número disminuido significa quitar. Entonces, ¿qué vas a quitar? 20 unidades. Entonces, estamos siguiendo ¿no? Los modelos. Entonces, un número X aumentado significa más, disminuido, 20. Acá hay otra vez, otro disminuido. Disminuido. Entonces, estas palabras, disminuido significa quitar. Entonces, dice 50, entonces pones 50. Disminuido significa menos. ¿En qué cosa? En un número. No conozco el número, entonces está disminuido en un número. Así es, ¿no? 50 disminuido en un número. Ahí está. Ahora, cuando trabajamos edades, cuando la palabra hace, la palabra hace significa futuro. Futuro. Hace 8 años. No, hace. No, perdón, significa pasado. Hace. La edad de Tito hace 8 años
dentro de hace 8 años, o sea, que significa pasado, ¿ya? La edad de Tito hace 8 años, ¿no? O sea, por decir, yo tengo 20 años, hace 8 años tenía 2, ¿no? 2. Pero Es- acá, ¿sí? Resta es. Hay restos, resta. Entonces hay que quitar, ¿ya? Es hace, o sea, hace acá significa pasado, pasado, ¿ya? Hace significa pasado, pasado. Y dentro va a significar futuro, futuro, ¿ya? Significa futuro. Acuérdense esas palabritas claves, futuro. Entonces, ¿cómo va a ser? Si es la edad de Tito, no sé la edad de Tito. Entonces es X. Profesor, entonces ponemos x menos 8. Exactamente, X menos 8. La edad de Tito, o sea, cuando dice la edad de Tito se refiere a su edad actual, ¿no? Entonces la edad de Tito es, actual es X. Hace 8 años tenía X menos 8 años, ¿no? La edad de Lucho dentro de 13 años, su edad actual es X. Dentro de 13 Entonces se años, sumaría 13. X más 3, correcto. Así sería, ¿ya? Acá en estos primeros ejemplos hemos visto cuando es restar, sumar, ¿no? Más o menos algunas palabritas claves que hemos visto, que estamos viendo, ¿no? Hace, dentro, disminuido, aumentado, significa sumar o quitar, ¿ya? Ahora cuando hablamos de doble, triple, cuádruple, quíntuple, etcétera, eso significa, multiplicar, ¿ya? El doble, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 5, el doble de 5 es 10, ¿no? Porque 2 por 5 es 10. Si tengo el número 20, el triple de 20 sería, el triple de 20 sería 3 por 20. ¿Ya? Listo. Entonces, acá, a partir de acá, ya hay cosas combinadas. Por ejemplo, hay el doble de un número. Tú lo puedes expresar, el doble de un número. Es una parte. Aumentado en 8 es otra parte. Aumentado en 8 es otra parte. Aumentado en 8. Acá está. ¿No? Acá vamos a encontrar dos, ¿no? Ya dos combinaciones, multiplicación con suma. Entonces, ¿cómo lo expreso yo esto? Sería así. El doble de un número significa multiplicar 2 por el número que no conozco, o sea, 2x. Ahí está. Aumentado significa sumarle, 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 8. sumarle 8. Ahí está. Sumarle 8. Listo. Ahora, acá hay que tener cuidado en esta parte. Parece similar a lo de arriba, pero dése cuenta cómo va. Dice ¿el doble de quién? De la suma de un número, de la suma de un número con 16. ¿Sí, Emily? ¿Una pregunta? Sería 2 más 16x. No. El doble. Ya, ¿ves? El doble, mira, leamos bien, el doble significa, cuando es doble vas a multiplicar por 2, sería 2. ¿Qué vas a multiplicar?
la suma de un número con 16. ¿Cómo tú expresas la suma de un número con 16? A ver, Emily, ya que estás preguntando tú. La suma de un número con 16, ¿cómo lo expresas tú? X más 16. Claro, X más 16. Así sería. ¿Ves? Entonces, es diferente. Vean, entiendan bien, ¿no? El doble de un número es aumentado en 8. Es así. Entonces, el doble de qué cosa? La suma de un número con 16. Acá tienen que hacer uso de paréntesis, ¿ya? Paréntesis. Tienen que hacer uso de paréntesis. A ver, el siguiente, ¿cómo sería? A ver, y hablamos del triple de un número disminuido en 7. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a hacerlo? El triple de un número disminuido en 7. Yo, profesor. ¿Quién es yo? Yo, profesor Kimberly. Ya, listo. ¿Cómo sería la expresión matemática? 3x menos 7. Menos 7. 7. Correcto, ¿no? Entonces, como en el primer caso, ¿no? En vez de doble es triple, el triple de un número, no, acá el triple de un número sería 3x. 3x. Disminuido significa quitar, como está por acá, quitar. ¿Qué vas a quitar? 7. ¿Ves? Ahí está. A ver, háganle captura para poder Snyder, ¿estás por ahí? Snyder, Listo, profesor. Snyder. Vayan haciendo captura o rapidito. Snyder, ¿me escuchas? Snyder, Sí, profesor, me conecté ¿tienes algún al problema celular, con tu profesor. computadora? Porque cada rato sales, entras. Y eso me distrae. Sí, profesor. Es que el problema es que me distrae. Sí, A veces sí, ustedes, profesor. los que me Sí, están profesor. oyendo, de repente a veces ven que me Está quedo por momentos, no hablo, es porque a veces estoy tratando de hacer ingresar a alguno de ustedes. Por eso se requiere que entren a su hora, número uno. Y número dos, no estén entrando, saliendo. No sé cuál es el problema que tienen. Última vez en ahí, no sé qué tienes, pero no puedo estar, me desconcentro, o vas a tener que esperar que termine de terminar mi problemita, eh, todo completo y recién poder darles entrada. No, arreglen bien sus equipos, porque de repente toda esta semana se va a trabajar así en forma virtual, así que no se distraigan. A mí me distrae estar siempre ingresar cada rato. Listo. Entonces, aparte que un poco ronco, no puedo hablar mucho. Ya, entonces, ya hasta ahí, ya, pues, ya puedo borrar. ¿Sí? Pueden hacer captura más rápido, luego ya lo copian ustedes. que ya le hice captura. Listo, ya. Y ahora vamos a continuar con más
A ver, vamos a hacer este para ver el triple de la diferencia. ¿Cómo sería esta, por ejemplo? El triple de la diferencia de un número con 7. El triple de la diferencia. Diferencia es... No, ¿Dividir? restado, ¿no? A ver. ¿Diferencia es dividir? No, no es dividir. Diferencia es restar también, pues, ¿no? ¿Usted acuerda? Diferencia es el resultado de una... 7 por 7. A Entre ver, 7. identifíquese quién es el que me está hablando. Pues me están hablando sin cámara y no sé quién es. Y, por favor, ¿quién es el que me está para sumarle puntos? O sea, no va a ser quién es el que me está haciendo, ¿no? El ejercicio. ¿Quién quiere hacer me dice nombre y quién quiere hacer el ejercicio? El triple de la diferencia de un número con 7. Rapidito que se nos va el tiempo. ¿Sí? A ver, ¿quién se anima? Profesor. Pero, nombre, por favor, para saber. Emily. Emily. Emily, ya. ¿Cómo es esto? 3 menos 7. Mira, lo que tú me dictas, yo lo coloco. Así que díctame bien. Si es con variable, pones 3x. Si entra paréntesis, me dices paréntesis. A ver, de nuevo, ¿qué cosa es? ¿Cómo lo expreso? Lo que tú me lees, yo lo voy a escribir. A ver, ¿cómo expreso eso? Paréntesis. X menos 7. Así, paréntesis. X menos 7. ¿Así? Ah, perdón. No. Perdón. Paréntesis. 3, primero 3, y luego paréntesis. Primero 3, acá. Ya. Y luego, así. Ya. Entonces, estaría bien, pues, ¿no? Porque sería el triple de qué cosa? De la diferencia de qué? De un número con 7. ¿No? La diferencia viene a ser el resultado de x menos 7. ¿No? Diferencia es el resultado de 3x menos 7. Dice, Alex tiene el quíntuple de lo que tienes tú. Tiene. Entonces, acá primero hay que identificar alguna... En este ejemplo, por ejemplo, vamos a identificar primero una variable. O sea, por ejemplo, Alex tiene el quíntuple de lo que tiene Edu. O sea, lo que tiene Edu, yo lo voy a llamar X, por ejemplo, ¿ya? Ese es lo que tiene Edu. Lo que tiene Edu, lo voy a llamar X. Entonces, Alex, voy a poner A de Alex, A mayúscula. Entonces, A es lo de Alex. Entonces, Alex tiene, Alex, voy a poner A de Alex, A mayúscula. Alex tiene, la palabra tiene significa igual. Tiene, tendrá, ¿no? Tuvo, ¿no? Significa igual. Alex tiene, ¿qué cosa tiene? El quíntuple. Quíntuple significa multiplicar. El 5x. Ajá, de lo que tiene Edu. Edu tiene X, sería así. Así sería. ¿Ya? En este ejemplo, igual. Rosa tiene 6 soles más de lo que tiene Karina. Entonces, lo que tiene Karina, ¿sí? Esto lo voy a llamar X. Lo que tiene Rosa lo voy a llamar R. Entonces, ¿yo cómo podría expresar? Matemáticamente, ¿esto cómo lo podría expresar? 6 más x. Igual, sigue el modelo del anterior.
Y si dice Rosa, yo lo llamo R, tiene 6 soles más de lo que tiene Karina. Entonces, ¿cómo yo lo expreso? Como en símbolo matemático, ¿no? Por ejemplo, acá era Alex tiene, ¿qué cosa tiene? El quíntuple de lo que tiene Edu. ¿Edu cuánto tiene? Tiene X, o sea, 5 veces X. R igual a 6 positivo. R, mayúsculo con R, igual, ¿qué cosa? 6 Tiene positivo. 6 más de lo que tiene Karina. ¿Karina cuánto tiene? 6 más. Ya, entonces, ¿qué pongo ahí? 6. 6 así nomás. 6 positivo. Ya, ahí está 6 positivo. ¿Qué más? A ver, ¿quién lo Más completa X. eso? Más X. Ah, Más X. claro, más X. Esa es la respuesta. O al revés, X más 6. Como quieras. No, dice Rosa tiene 6 soles más de lo que tiene Karina. Yo ya definí lo que tiene Karina es X. Entonces tiene 6 soles más, o sea, es adicional. A lo que yo tengo, a lo que tiene Karina, ella tiene 6 soles más. En cambio, el anterior era quíntuple, ¿no? Es multiplicación. Acá, cambio, es adicionar, sumar, agregar. Ahora, la mitad, cuando hablamos ya de la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte, las 6 partes, significa dividir. ¿Ya? Ahí sí es dividir. ¿Ya? Dividir. Por ejemplo, dice la mitad de un número. Si el número es X, entonces su mitad es dividir. Esa sería la mitad de un número. Hasta ahí estoy con una parte. Acá estoy la mitad de un número. La mitad de un número. La mitad de un número. ¿Qué más viene? Ahora recién viene la otra parte. Disminuido. Hasta acá he puesto la mitad de un número. Es lo que está acá. La mitad. Este es el número. No me ha roto. Disminuido en 8 sería menos 8. ¿Sí, no? Disminuido. Entonces la mitad, acá está la mitad del número. Disminuido en 8 sería menos 8. Quitarle 8 a esto, ¿no? Así está. Así sería. Ya está. Vamos. Ya. Vayan copiando antes que se va a cortar de repente. Vayan copiando o hagan captura. Ya. La mitad de la suma de un número Ya común. te la captura, pues. Ya. Luego continuamos. Ya háganle captura porque se va a cortar. Entramos 5 minutos más. Déjenme que grabe la clase 5 minutos. Y luego entran, ¿ya? 5 minutos. Son 8 y 10, 8 y 15. Ya deben estar ustedes en todo. O sea, no entren tarde. Ahora en esta segunda hora ya no voy a dejar entrar. Solamente es los 5 minutos de tolerancia. Más ya no dejo entrar. Si no, no avanzo. Lo repito, porque hay muchas interrupciones. Se han llegado tarde. Rocío ha llegado tarde. Pierre Ya, ok, profe. y Palma ha llegado tarde también. No sé si entraba. Le di entrada, no lo veo. Entonces, ahora vamos a continuar. Entonces, ahora la mitad de la suma de un número con 8. Entonces, acá darse cuenta, ¿no? Dice la mitad. Entonces, la mitad ¿de qué cosa? De la suma de un número con 8. ¿Ya? La suma de un número con 8.
Entonces, esto lo vamos a expresar de la siguiente manera. O sea, cuando hay división en ecuaciones siempre se expresa como fracciones, ¿ya? No se acostumbra a poner X entre dos puntitos. No se acostumbra a poner. No se acostumbra. Ya, no se acostumbra. Entonces, la suma de un número con 8 significa, la suma es X más 8. X más 8. Este significa, hasta ahí es la suma de un número. Pero dice, la mitad es dividir entre 2. No se va a hacer 2. La mitad de qué cosa? De la suma de X más 8. Ahora, el número de hombres es tanto como el triple del número, acá hay que agregarle el triple del número de mujeres, vamos a poner, ¿ya? Para que tenga sentido, ¿ya? De mujeres. Ya, entonces el número de hombres es tanto como el triple del número de mujeres. Entonces acá vamos a usar dos variables, ¿ya? Si yo digo el número de mujeres, si yo digo que el número de mujeres es, por ejemplo, X, el número de mujeres es X, por ejemplo, el número de hombres, vamos a ver que el número de hombres es X. Y el número de mujeres es Y. Entonces, ¿cuál es la relación? Entonces, el número de hombres es X. La palabra es tanto, también significa igual. Esto significa igual. Es tanto como el triple de ¿quién? Del número de mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy definiendo acá número de hombres, yo digo que es X, y el número de mujeres es Y. Entonces, el número de hombres es tanto como el triple del número de mujeres. Ahora, 3 menos 2 veces un número. También esto, tener en cuenta lo siguiente. 3 es un número, 3. Y ya saben que es 3. Menos significa restar. ¿Qué cosa vas a restar? 2 veces un número. Si el número es X, entonces matemáticamente lo que quiere decir esto es que 3 menos 2 veces un número. 2 veces un número es como sumar un mismo número 2 veces. O sea, si es X, X más X, 2X. Pero lo podemos expresar como una multiplicación. O sea, 2 veces un número. Entonces sería así, 3, mira, 3 menos 2 veces un número. Ahora, 3 menos 2 veces un número. 3 menos 2 veces un número. Ya, 3 menos de 2 veces un número. Acá parece que el D está mal. 3 menos de 2 veces un número. El D está de más acá. El D no. El D no va acá. No se entiende. Al menos yo no lo entiendo. Entonces 3 menos 2 veces un número sería como
el anterior es, ¿no? Entonces, eso vamos a dejarlo acá porque no está muy claro, ¿ya? Porque es como el anterior sería. Igual es. Un número aumentado en su cuarta parte. ¿Cómo sería eso? Entonces, el número sería X. X. Aumentado sería más. En su cuarta parte ya sabemos que es división. Es división, es X entre 4, que hemos dicho que en ecuaciones las divisiones se expresan así como fracción. ¿Ya? No se olviden, se expresa como fracción. Entonces acá sería así. ¿No? Un número, el número es X, aumentado significa más. ¿En qué cosa? En su cuarta parte. Acabo, Pepito tiene 3 soles menos que Roberto. Acá también podemos, acá usamos también 2 variables, podríamos usar acá. Vamos a poner que, vamos a usar la primera letra del nombre, ¿no? Vamos a utilizar, por ejemplo, que Pepito, lo que tiene Pepito es P, y lo que tiene Roberto es R. ¿Ya? Lo que tiene Roberto es R, lo que tiene Pepito es P. Entonces dice Pepito, entonces yo pongo Pepito. Lo que tiene Pepito, o sea, P, es igual, dice, tiene 3 soles menos que Roberto. Entonces, ¿cuánto tiene Roberto? Tiene X. Entonces, tiene 3 soles menos, 3 soles menos que Roberto. ¿No? No, Roberto lo estoy colocando como R. Pero acá no estoy trabajando, yo puedo utilizar la variable que yo crea más conveniente, ¿no? A veces, cuando son así problemas, a veces uno pone las iniciales de los nombres para acordarse, ¿no? Porque si tú pones X, Y, no te acuerdas. X no sabes quién es y Y quién te representa. Entonces, a veces preferí trabajar con las iniciales de los nombres, ¿no? Pepito tiene 3 soles menos que Roberto, ¿no? Esa sería la ecuación. La quinta parte de un número sería así. ¿Cómo sería la quinta parte? Aquí me dice, quinta parte, ¿cómo lo realizó? La quinta parte, ¿cómo lo represento la quinta parte? ¿Con X? Ah, y no, pero ¿cómo? O sea, que dime, tienes que decirme, la quinta parte de un número, ¿cómo lo represento? ¿Como ecuación? ¿Como enunciado matemático? ¿Cómo lo represento? A ver. Ya he dado bastantes ejemplos. A ver. Profesor, X y P. ¿Cómo? X y P. Acá no hay ninguna P. Estamos haciendo acá la quinta parte de un número. Acá estamos trabajando con una sola variable. 5X. ¿Ah? 5X. 5X. ¿Y quién me está hablando? Yo y mi profesor. ¿Quién? No, pero ¿cómo vas a empezar la quinta parte así? Así no es. Está mal. Quinta parte, ¿cómo se representa? Hemos dicho 5, que... ¿Ah? 5 paréntesis. Sí. X menos 12. No adivines. Lee bien. Primera parte. La quinta parte de un número. ¿Qué significa la quinta parte? La mitad, la quinta parte, la tercera parte, la sexta parte. Cuando hablamos, ¿qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué operación está asociada a esas palabras? ¿Ah? La quinta parte de un número. A ver. Nadie, solamente el resto. Juan David, Franco, Francesca, La corto. Elena, Estrella, ¿están ahí? No preguntan nada, solamente están copiando, escuchando. Todos pueden participar, no es para que participe uno nomás.
Ya, Francesca, a ver, Francesca, ¿cómo expreso la quinta parte del Profesor, número? sería x sobre 5 menos 12. Exactamente, la quinta parte, correcto, así es. Así deben hablar para yo saber si están entendiendo o no. Si se quedan mudos, yo no sé si me están entendiendo. Entonces, la quinta parte es x sobre 5. Hasta ahí es la primera parte, la quinta parte. La quinta parte. ¿Ya? Ahora, ¿disminuido en qué? En 12, ¿no? Disminuido en 12. Entonces, acá ya ponemos disminuido en 12. Menos 12. No confundan con 5x. 5x sería el quíntuple. Estamos hablando cuando es cuarta, tercera, mitad, es dividir. Por ejemplo, acá ves, cuarta parte. Un número aumentado en su cuarta parte. ¿Ah? ¿Ves por acá? La suma de un número, de este hay que sacarle la mitad. ¿Ves? Es entre 2. Y ahora el otro, el cuádruple de la diferencia de un número con 32. El cuádruple de la diferencia de un número con 32. Ese también es una fracción. ¿Ya? El cuádruple, no, el cuádruple no es fracción, porque está hablando del cuádruple. ¿Cómo sería esto? Acá no hay fracción. ¿Cómo sería acá? A ver, ¿quién se anima? Todos los que participan tienen puntos en su práctica de esta semana, de este tema. Que no participa, se sacó 5, se queda con sus 5. En cambio, si de los que están participando, por ahí me sacaron un 8, un 10, un 15, sus puntos suben. Claro que si están participando asertivamente, o sea que están, también no participar no significa que participen y que no, que lo hagan mal, sino participen y lo hagan bien, tienen puntos extras. O por lo menos, a ver, ¿quién se anima a la última? Rápido, que el tiempo no es corto y hay falta bastante para hacer. Recién acá estamos solamente ni el inicio del tema. A ver. Piero, Franco, hablen. Sí, profesor. A ver, estoy pidiendo la última, a ver quién se anima a hacerlo. Se supone que ya hemos hecho bastante, ya deben estar ustedes ya listos para esta parte del curso. A ver. El cuádruple de la diferencia de un número con 32. ¿A quién le voy ¿7? el cuádruple? ¿A quién le voy a dar el cuádruple? ¿X7? Pues tienen que decirme completo, no me digan por partecitas. Profesor, A ver, ¿quién alce la mano? ¿Quién alce la mano? No. Alce la mano para saber quién me habla, porque a veces... Allá, Piero y Fran, ya, Piero, ya, Piero o Fran, ¿cuál de los dos? Ya, a ver. ¿Cómo sería acá? Ah, Piero y Fran, a ver, contéstame. Tú eres a la mano, ¿cómo es? profesor, sería, ¿cómo se llama? X por X por 7, X7. Pero si no hay ni un 7 acá, bebé. Estamos haciendo la última. Dice el cuádruple de la diferencia de un número con 32. Ese estamos haciendo. No hay ni un 7 ahí, nada. Sería X igual a 32. X igual a 32, ¿o sí? No, así no es. A ver, otro alumno. A ver, vamos a mirar. ¿Quién más? Yo, profesor. Ya, ¿quién es yo? Franco. Franco, a ver, ¿cómo sería acá? 4 entre paréntesis. 4, abro paréntesis, ¿qué más? X menos 32. X menos 32. Correcto. Así sería, sí, está bien, así.
¿no? Porque dice el cuádruple es multiplicar. ¿De qué? ¿La diferencia de qué? De un número que no sé, lo llamo X, con 32. Así sería. Así sería el resultado. ¿Ya? El cuádruple de la diferencia de un número con 32. A ver, háganme captura rapidito. Repasen esta parte, porque esta parte es básica para poder nosotros realizar problemas. ¿Ya? Listo, entonces, ya listo, ¿ya? ¿Lo han hecho captura? Si no, ya. Entonces, vamos a avanzar. Esto vamos a hacer unos cuantos, porque esto es al revés, pero más importante, pero en los problemas no nos vienen así, ¿no? En los problemas nos viene generalmente al revés, palabras y hay que convertirlo en enunciado matemático, ¿ya? Entonces vamos a hacer un par de ejercicios como ejemplos y vamos a los problemas, que es lo que nos interesa, ¿no? Por ejemplo, x menos 5, ¿no? Esto sería, en palabras, ¿cómo sería esto? Sería, Disminuido en 5. no se pone x menos 5, sino en Un número disminuido en 5. correcto, ¿no? Sería un número disminuido en 5. Disminuido en 5 sería, ¿no? El de acá, por ejemplo, sería 3x, ¿qué significa? De un número No, 3x, aumento. que empieza con... A ver, 3x, ¿qué significa? A ver, Estrella, Francesca, Piero, Fran, Jimena. ¿Qué significa 3x? El triple. Estamos en el triple. ¿El triple de quién? El triple El triple de 14. de 1. ¿El triple de quién? De 14. Triple no. Pero si x es el número desconocido, es el triple de un número, ¿qué cosa? Aumentado en 14. Aumentado en 14. Es al revés, ¿no? Acá, ¿cómo sería acá? Acá sería el cuádruple. ¿Qué más? ¿Cómo sería acá? A ver. Acá sería el cuádruple. Porque estamos de cuádruple. El cuádruple. ¿De qué cosa? Acá podemos poner a veces coma. El cuádruple, ¿de qué cosa? De la diferencia de un número. Disminuido. No, con 6. Es que ya puse la palabra diferencia. Con 6. Claro, pues hay varias opciones acá. Ya hay varias opciones. Hay varias opciones. ¿Ya? Yo podría poner así. El cuádruple de un número disminuido en 6. En 6, ¿no? El cuádruple de un número. El cuádruple de un número. ¿El cuádruple de qué cosa? De la diferencia de un número con 6. O podría poner el cuádruple de qué cosa? De un número disminuido en 6. También puedo colocar. Puede ser así. Entonces, así, ese es al revés lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, este de acá sería, el de acá sería la mitad
La mitad porque está dividiendo. ¿De quién? ¿De quién? La mitad, coma, pero ¿de qué cosa? ¿Qué es x menos 5? Ahí puedo poner como dijo M. La mitad de un número disminuido en 5 disminuido en 5, ¿no? Disminuido. También podría ser como acá, ¿no? Podría ser la mitad. Abajo podría ser, profesor, la mitad de un número. Sí. No, podría ser la mitad de qué cosa? De la diferencia de un número con 5. Podría ser. En cambio, este es la mitad de un número. La mitad, acá no va coma, de un número Disminuido. disminuido en 5. En 5, ¿ves? Acá sin coma, todo corrido. La mitad de un número disminuido en 5. ¿No? Son modelos, ¿no? Acá este sería el doble de qué cosa. El doble de qué cosa. De la suma de un número con 8. De la suma de un número con 8. Este sería el quíntuple de un número disminuido en 80. Este, ¿cómo sería? Por ejemplo, acá es P menos 7. Podría ser, por ejemplo, la edad de Pedro hace 7 años era de 29. Por acá podemos poner, por ejemplo, la edad de Pedro. La edad de Pedro era, o sea, pasado, era hace 7 años. Hace 7 años. Hace 7 años, o era hace 7 años, 29. ¿Ya? La edad de Pedro era hace 7 años. ¿No? Era años. Otra forma de arreglarlo para ver ustedes que son más expertos en comunicación. A ver, ¿cómo lo hacen? La edad de Pedro era hace 7 años, 29. ¿Cómo lo harían? Mejor en mi léxico. Porque la edad de Pedro era hace 7 años, pero 29 que no suena muy bonito. ¿Cómo lo arreglarían ustedes? Ahí colaboren conmigo. Podría ser la edad de Pedro, y leer hasta de mucha redundancia, creo. La edad de Pedro hace 7 años. Hace 7 años. Era de 29 años, ¿no? Algo así podría ser, ¿no? Pero si fuese un problema de edades, ¿no? Algo así, ¿no? Tú puedes poner lo que quieras acá, ¿no? O también podrías poner, no quieres utilizar edad, puedes decir un número disminuido en 7 es 29. ¿No? Un número disminuido en 7 es 29. Otra forma sería la diferencia de un número con 7 es 29. Es varias formas tú puedes escribir. ¿Ya? Háganle una captura de esto. ¿Ya? Háganle una captura. Háganle una captura. ¿Listo? Para avanzar por problemas, ¿ya?
Listo. Ya han hecho captura, ¿no? Entonces. Ahora sí, problemas, ¿ya? Ahora acá ya, seguimos los pasos que se le dijo antes, ¿no? Leer el problema, colocar cada enunciado, darle, identificar la variable, ¿no? Y luego armar la ecuación. Entonces vamos a hacerlo por partes acá, miren. Por ejemplo, vamos a empezar acá. Acá atención, porque esta es la parte principal del tema, ¿no? Un número, cuando digo un número, entonces hay que identificar. ¿Dónde lo va a dar X? No sé. Estoy bautizando con lo que yo quiero encontrar, ese número, con X. Entonces, acá yo estoy identificando la variable. El número es X. Que ha aumentado en 36, ¿cómo lo expreso aumentado en 36? ¿Qué me dice rapidito? ¿Cómo lo expreso? Un número aumentado en 36. X más 36. X. Más 23. No, X. Estamos haciendo en partes, ¿ah? No hay ni 23. ¿No? Ustedes están viendo otro. ¿Eh? Yo he escuchado 36 diré, profesor. 36. 36. Entonces, mira, un número es X, ahí está. Que ha aumentado a 36, 36. Resulta, cuando dice resulta significa igual. X más 36. Estamos haciendo parte por parte. Pues para que este primer ejercicio va a ser parte por parte para que ustedes se den cuenta, ¿no? ¿Ves? Acá está la variable, ya está. Que ha aumentado en 36. Resulta es igual. ¿Qué resulta? Entonces, repito todo, X más 36 igual. Resulta el doble del número. Entonces, es 2X. ¿Sí? Es 2X. Hasta ahí ves parte por parte. Ahora acá ya termina todo el problema, todo el enunciado. Disminuido en 18. ¿Ya? Entonces sería X más 36 igual a 12X menos 18. Así sería, ¿no? Así sería. ¿Ves? Ustedes ya cuando tengan ya cancha, si la tienen, de repente algunos de ustedes ya lo pueden hacer. No es necesario que haga todo esto, sino de frente, ¿no? Solamente identifica la variable, ¿no? Y puede armar todo de un solo golpe. O sea, de frente esto. Sino que acá lo estoy haciendo de manera didáctica. O mejor dicho, el libro donde yo estoy sacando estos ejercicios, lo estoy haciendo partecita por partecita, ¿no? Así como para que se ven los que recién están aprendiendo o no recuerdan bien, lo puedan entender bien. Entonces acá está, es un número, es X, que ha aumentado en 36, es X más 36. Resulta X más 36, el doble de un número, hasta disminuido en 18. Esto es lo que se llama, ustedes cuando estén en otros cursos más avanzados, de repente en universidad, este se llama modelo matemático. O sea, se dan cuenta, todo lo que está expresado acá, esta expresión, está expresado en forma matemática. ¿Ves? Y de acá ya vamos a hallar el resultado. Entonces, recién acá vamos a resolver la ecuación, ¿no? Entonces, acá resolvemos X más 36 igual a 2X menos 18. Listo. Entonces ya se supone que ustedes ya hemos repasado ecuaciones. Entonces ustedes ya saben resolver. Porque también, ¿qué pasa? Que algunos chicos bien llegan hasta acá y luego se nublan. No saben resolver la ecuación. Por eso, si ustedes se dan cuenta, yo he hecho 2 clases anteriores a ecuaciones. Yo ya no voy a retroceder. Ustedes ya deben de saber cómo se resuelven ecuaciones.
¿Ya? Entonces, acá este curso, esta parte es llegar, esto que está en forma verbal, ustedes lo tienen que colocar en forma matemática. Lo que matemáticamente se le llama modelo matemático, ¿no? Y esa es la finalidad de la matemática. A veces mucha gente dice, ¿para qué me enseñan ecuaciones? ¿No? Por gusto. No es por gusto, porque te dan en la vida real, en cualquier tipo de trabajo, cualquier profesión, te van a dar un problema X, de acuerdo a tu profesión que tú tienes, te van a dar un modelo, te van a dar un problema de la vida real, y la manera de resolverlo es llevarlo esto a un modelo matemático. ¿Ves? Mira, todo lo que está acá, sencillito solamente en una ecuación. Obviamente que en cursos superiores de matemática no va a ser un modelo así tan simple, sino va a ser un modelo un poquito más sofisticado. Pero desde ahí ustedes ya tienen que aprender, ¿no? Entonces acá ya resolvemos nuestra ecuación. Entonces vamos a colocar todos nuestros números en una sola, las variables en un solo lado, ¿ya? Voy a colocar las variables en el lado derecho. Yo puedo colocar donde quiera. Voy a colocar los números en el lado izquierdo. O sea, 36, mira, ¿ves? Como está en el miembro izquierdo, lo dejo ahí. En cambio, menos 18, yo lo voy a pasar al primer miembro. Entonces, va a ser como más 18. Pongo mi igual. El 2x que está aquí, entonces sigue como 2x. Y este x que está acá va a ser menos x. ¿Ya? Menos x. Luego 36 más 18. Vayan haciendo calculo porque se va a cortar. En la otra, vamos a hacer una hora más de razonamiento y hacemos una hora de biología nada más. ¿Ya? Entonces sería 36 más 18. ¿Cuánto es 36 más 18? Sería 14 va 1, 54, ¿no? 14, 4, 54. 54 y este sería igual a X. Entonces X vale 54. Hagan la captura rapidito antes que se corte. Continuamos con el razonamiento matemático dentro de 5 minutos. A las 9 empezamos. ¿Ya? A las 9 empezamos. Háganle captura antes que se corte. Entonces el número... Entonces, ejercicio 2 dice, hallar la edad de Flavio, si al duplicarla y agregarle 24 nos da 26, dice. Nos da 26. Hallar la edad de Flavio, si al duplicarla y agregarle 24 nos da 36. Entonces, mira, la edad de Flavio lo vamos a colocar como X. Como X. No sabemos. La edad de Flavio. X. Ya está. Si al duplicarla, ¿qué significa? Multiplicar por 2. 2X. Luego dice, y agregarle 24. Agregarle 24. 2X, le agrego 24. Nos da 56. Entonces, estas el doble, entonces todo completo. Si yo duplico la edad y le agrego 24, me resulta 56, ¿no? Esta es la ecuación que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces ahí está el modelo, ¿no? Ayer la de Flavio, ¿quién es la de Flavio? Es X. Si esta edad yo la duplico, le agrego 24, nos da 56. Esta sería la ecuación. Entonces sería 2X más 24 igual 56. Entonces esto ustedes lo saben hacer. Acá está fácil porque las variables están en el miembro, primer miembro,
Ya está. Igual. 56 sigue positivo. El 24 va a pasar con signo negativo. Luego, acá va a ser 2x igual a 56 menos 24, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? A ver, colaboren conmigo. Entonces, miren, mientras estoy tomando una hora de biología para avanzar más de estos ejercicios, así que aprovechen. Mientras más... 30. ¿Cuánto? 30. ¿Cuánto? 30. Ay, mira, acá hay como 10 alumnos y ninguno me... Se supone que los 10, ninguno de los 10 está haciendo la diferencia. 56 menos 24. ¿Cuánto es? 32, profesor. Rápido, colaboren. Estamos trabajando en equipo. Entonces, X. ¿Cuánto va a ser X? ¿Quién me dice ya el resultado? Tengo que dividir 32 entre 2. El 2 va a pasar a dividir. El 2 que estaba acá multiplicando va a pasar a dividir. 16. 16 va a ser, ¿no? 10. Dice, entonces X es 16. Sirve verificar qué nos piden, ¿ah? A veces uno se emociona mucho, me sale, X 16, pero de repente nos piden otra cosa, ¿no? Entonces nos piden la edad de Flavio, no hay problema, es 16, porque a veces nos piden hallar la edad de Flavio dentro de 8 años. Entonces ya no sería 16, sino sería 16 más 8. Ya, acuérdense. A ver, háganle captura, rapidito, ¿está? Hagan captura. Listo, ya. Ya le han hecho captura, ¿no? Ya, listo. Borro. Avanzamos otro. 3. Leamos, dice, ¿cuál es el número de cuadernos en un aula si el quíntuple de ellos disminuido en 20 resulta 80? ¿Ya? Disminuido en 20 resulta 80. Más su triple, dice, más su triple. Más su triple. Resulta 80 más su triple. Entonces, el quíntuple de ellos, disminuido en 20, el quíntuple de ellos, disminuido en 20, resulta 80 más su triple. ¿Ya? Profesor, donde dice el número de cuadernos de Laura X. Entonces ya, el número de cuadernos sería X, ¿no? ¿Sí? Vamos a ponerle X. No, lo hago con X. X, ya. Sería X. Ya. El quíntuple de ellos. 5x 5X. 5X, correcto. Menos 20. Ahora, disminuido en 20 sería 5x menos 20. 5X menos 20. 5X menos 20 igual a 80. Claro, sería, resulta significa igual. 5X menos 20 igual. 5X menos 20 igual. Resulta, no, acá 80. resulta 80, ¿no? Resulta 80. 80 más 3. No, y acá sería 5X. 5X menos Más 13. 20 Más igual 20 igual a 80 más menos 20 3x igualito 80. 80. ¿Qué va acá? Más 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 3x. Más 5X. 3x. 3X. Porque dice más su triple. Más su triple. No es 3 tampoco. 3X. Ojo. No es 3 solito. Porque ahora todo, mira, el X estamos hablando del número de cuadernos del aula. O sea, cuando dice más su triple, se refiere al triple de la variable que estamos utilizando nosotros. ¿Ya? Entonces acá ya está nuestro
ejercicio. Entonces va a ser 5x menos 20 igual 80 Igual 80. más 3x. Entonces, El profesor puso 800. Profesor, pasa 810. no, ya, a ver si están atentos ya. Entonces sería, todo va al lado izquierdo, las variables, voy a colocar al lado izquierdo, o sea, sería 5x menos 3x, ¿ya? Igual, el 80 lo dejo ahí, sin cambiarle nada. En cambio, el menos 20 va a pasar como más 20. Entonces, 5x menos 3x hemos dicho que es suma de términos semejantes. Es como restar 5 menos 3, que sería 2, pero está con su x, hay que ponerle su x. Así, y 80 más 20 es 100. Ustedes en su cuaderno deben trabajar igualito como yo estoy haciendo. No me hagan, a veces tienen la costumbre de hacer así, por ejemplo, tienen esa costumbre de hacerlo así. Dice, el 2x pasa a dividir, entonces 2x igual a 100. 50. 100, ponen así. Así está mal, o sea, está mal, o sea, no me pongan así. O sea, se supone que ustedes tienen que dejar así por partecitas. Ustedes se me ponen así, ya... Acá ya no, así como ustedes lo dejan, si lo dejan así, no va a salir de 50, que es lo que debe salir, porque este 2 va a pasar todavía a dividir, va a ser 4. Y 100 entre 4 es 25. O sea, deben trabajar coordenado. Entonces, esas, hasta acá está bien. O sea, entonces deben hacer así. 2x igual a 100, entonces, este 2 ya yo lo estoy sacando de acá, va a ir a dividir. ¿Sí? Si ustedes le ponen 2 ahí, matemáticamente es como que ustedes están multiplicando. Este 2 nuevamente va a pasar a dividir, acá abajo y va a multiplicar al 2. Entonces ya van a modificar el resultado. Tengan cuidado con eso. A veces... ¿ves? Por eso que a veces en estos ejercicios yo les pido sus tareas que ustedes envían, yo quiero esto, quiero procedimiento, esto de acá, porque ahí se ven los errores, ¿no? Se ven los errores. En las tareas uno ve los errores, porque, ¿no? Eso tiene que ver, ¿no? Entonces acá va a ser X. Porque en las prácticas semanales ya es los resultados nada más salen, ya. Listo. Pero ustedes tienen que hacer, en su borrador tienen que hacer este resultado. Entonces acá es 50, ¿no? Porque 100 entre 2 es 50. Listo. ¿Ves? Cada vez así es bonito, ¿ves? Mira, ves todo. Tú lo puedes leer, nuevamente, quieres estudiarlo y te vas a dar cuenta cómo salió el resultado. ¿Ves? Tú puedes, es fácil, cuando tú lo tienes ordenado, es fácil que tú puedas estudiar. Porque si por acá tú cambiaste algún signo, lo malograste, ya no lo vas a entender o te vas a confundir. Por eso, demórense un poquito, pero hágalo bien, ¿no? Este 2 que está multiplicando debe pasar a dividir. No me bajen el 2 y me dejan el 2 acá todavía. Eso es lo que yo no quiero que hagan, porque el resultado se modifica, ya no es lo mismo. O siempre van a sacar 50, pero justo en esta partecita, matemáticamente está mal. No va a resultar bien. ¿Ya? Listo. Háganle captura. ¿Tienen captura? Ya, entonces borró. Para avanzar más. Listo. Ya, listo. Entonces, ahora, dice ya la edad de Fernando. Si al cuadriplicarla y restarle 12, obtenemos 16. Entonces, bien, vamos a avanzar. Vamos a hacerlo. Ustedes de repente ya hacen el resto. Pero para avanzar, vamos a hacerlo de frente. ¿Ya? Hemos hecho 3 ejercicios parte por parte.
Ahora vamos a hacerlo de frente, interpretando, La edad X. ¿ya? Interpretando el problema, vamos a hacerlo allá. Entonces, lo que sí debemos hacer es, primero, identificar la variable, ¿ya? Eso sí, no podemos fallar esto. Entonces, la edad de Fernando, voy a ponerle que es X. Listo, hasta ahí nomás, y luego me voy al problema, ¿ya? Y voy leyendo el problema y lo voy interpretando. Dice, hallar la edad de Fernando. Sí, al cuadriplicar, o sea, se refiere a la edad de Fernando. ¿Qué significa cuadriplicar? ¿Qué significa cuando multiplica? Significa dividir por 4, dividir entre 4, sumarle 4. ¿Qué significa cuadriplicar? Dividirle 4. No. ¿O va a ser dividir? Cuadriplicar. Si yo digo, te voy a cuadriplicar tu nota, ¿qué significa? O sea que te voy a quitar, voy a dividirlo entre 4. Le voy a sumarla. Sumar, no. Multiplicar. Cuadriplicar significa multiplicar. Entonces sería, si al cuadriplicar, o sea, 4x, ese sería cuadriplicar. 4x. Y restarle, ¿qué pondría acá? ¿Qué símbolo? ¿Qué símbolo? Hablen rápido, rápido. ¿Qué símbolo? ¿Qué símbolo va después de acá? Dice, si al cuadriplicarle. Creo que no me escuchan. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya, es que mi internet se quiere, pero ya. 4x, o sea, dice, y restarle. Restarle es ponerle menos, pues, restarle. Menos 12. Menos 12. Obtenemos 36. ¿Qué significa? ¿Qué símbolo colocar? ¿Ah? ¿Más? No, ya estamos, mira, ya estamos acá. Si al cuadriplicar, ya está cuadriplicado, y restarle 12, obtenemos 36. Igual 36. Igual 36. ¿Ves? Está. ¿Ves si terminó la ecuación, no? O sea, esto no estoy haciendo lo de acá de frente, solamente estoy haciendo defino la variable y de frente estoy interpretando lo que está acá. Ahora resuelvo la ecuación. Acá es fácil, 4x se queda acá. Luego 36, el menos 12 pasa como más 12. ¿Cuánto es 36 más 12? A ver, tengo como 8, tengo como 10 que están en clase, a ver. 50. 50, no. 36 más 12, ¿cuánto es? 38. 48, ¿no? 48. Ya, ahora ¿qué va a pasar? El X se va a quedar, el X se queda solito, ¿sí? El X se queda solito y 48 pasa a dividir a 4. Listo. ¿Y cuánto es 48 entre 4? 48 entre 4, a ver. ¿Cuánto es? 14. No. 12, profesor. 12. 12. Entonces, acá tiene ya la de Fernando, o sea, esta es la respuesta ya. O sea, ojo, siempre ustedes en sus problemas, por ejemplo, en la práctica semanal, tengan cuidado, porque a veces ustedes muy emocionados de repente hacen todo y hay respuesta 12 y marcan 12. Y de repente no le está pidiendo la edad de Fernando actual, sino les está pidiendo de repente la edad de Fernando dentro de 5 años. Entonces, la respuesta no sería 12, sino sería 17. ¿Ah? Por eso la primera, si ustedes leen este tema, lo primero que ustedes tienen que hacer es leer bien el problema, leerlo bien 1, 2, 3 veces y saber qué cosa responder. ¿Ya? Acá no hay problema porque como yo digo que la edad de Fernando es X, me está saliendo que X es 12, entonces la respuesta es la edad de Fernando es 12. Listo, hágale captura. Captura, ya está la captura. Listo, entonces avanzamos uno más. Vamos a ver. Voy a borrar.
Este ejercicio dice, halla la estatura de Nancy, si sabemos que al triplicarla y aumentarle 60 centímetros, para luego dividir, acá falta, debe ser, luego dividirla por 5, ojo, dividirla por 5 es acá. Para luego, acá falta la palabra dividirla. Dividirla. Acá agréguela, dividirla. Pero está acá en el enunciado, dividirla entre 5, obtendremos 40 centímetros menos que su talla. Entonces trabajamos así. Como está un poco larguito, vamos a hacerlo por partes, ¿ya? Vamos a hacerlo por partes. Entonces, mira, la estatura de Nancy lo llamamos X. X. Ya está. Si sabemos que al triplicarla, ¿qué significa triplicar? Multiplicar, dividir, sumar o restar. ¿Qué significa triplicar? ¿Por 3? ¿Qué significa? ¿Por 3? ¿Por 3? Multiplicar por 3, ¿no? Entonces, la estatura de Nancy, triplicar significa multiplicar por 3. Ya está. Aumentarle, ¿qué significa? Sumar. Sumar. ¿Cuánto? 60. 60. Entonces, y aumentarle 60, entonces, al triple hay que aumentarle 60. Ya. Para luego, dice, dividirlo por 5. No se confunda por la palabra por 5. No es multiplicar, no. Acá está bien claro. Para luego dividirla por 5. Entonces, ¿qué significa dividirlo por 5? Que todo lo anterior, o sea, cuando yo tripliqué, yo sumé, esto lo debo dividir entre 5. Entonces, este es 5. ¿Ya? Este es 5. Así sería. Así. Entonces, pero falta su rayita, acá va a poner su rayita. Ya sabes que en ecuaciones, división se acostumbra a colocar como fracción. Nunca, no van a poner entre, el símbolo entre, no. Entonces, para luego dividirlo por 5. Obtendremos, eso significa que tengo que hacer lo mismo. Entonces, obtendremos, o sea, 3x más 5 entre, se cortó mi internet. Se me logró todo, no sé si lo agarro otra vez. Y se me logró. Entonces, como ya hemos avanzado bastante esto, vamos a hacerlo de frente acá. Ya, para de frente a la ecuación. Y hemos dicho que la estatura de Nancy, si sabemos que al triplicarla y aumentarle 60 para luego dividirlo por 5. Hasta acá nos quedamos así, ¿ya? Entonces, recuerden. Recuerden. ¿No? Entonces, la estatura de Nancy era 10x más 60 para luego dividirlo entre 5. Obtendremos, dice, dice 40 centímetros menos de su talla. Entonces, su talla cuando es X, obtendremos menos 40 centímetros. Así sería la ecuación, ¿ya?
Así se... ¿no? Esta sería la ecuación, así. ¿Ya? Lo vamos a repetir de nuevo. Ayer la estructura de análisis, si sabemos que al triplicarla, acá está, y aumentarle 60, para luego dividirlo entre 5, acá está, dividir entre 5, obtendremos 40 centímetros menos que su talla, ¿no? 40 centímetros menos que su talla. Ahí está la ecuación. Entonces acá ya aplicamos nuestro conocimiento. Y hemos hecho también nosotros ecuaciones con fracciones, recuerden. Entonces, mira, yo voy a multiplicar por 5 a toda la ecuación. ¿Con qué fin? De desaparecer este 5 que está acá. Es el método que yo les enseñé. Entonces voy a multiplicar por 5. Voy a hacerlo en forma resumida para que ustedes se den cuenta. Un rochito por 5. Por 5 voy a multiplicar. Por 5 por 5 voy a multiplicar a la ecuación. Acá lo voy a hacer una ceñita, que lo que voy a hacer es esto. ¿Ya? Por 5 voy a multiplicar a cada uno de estos. Si yo multiplico por 5 a este primer miembro, el 5 con el 5 se va a ir. ¿Ya? Mira, 5, voy a multiplicar a todo esto, pero como ahí tengo un 5 abajo, se va a ir, se va a ir. Entonces nos va a quedar 3x nada más. No, perdón, nos va a quedar todo lo que está en la parte superior. Nos va a quedar 3x. Nos va a quedar negro. Nos va a quedar 3x más 60. Recuerden que ese es el método que yo les enseñé la vez pasada. ¿Recuerdan? Cuando yo quiero eliminar este 5, multiplico por 5 todo esto, por 5 el x y por 5 el menos 40. Entonces, hasta acá he multiplicado por 5 el primer miembro. Ahora multiplico por 5 el segundo miembro. Entonces va a ser 5 por x, va a ser 5x. Y 5 por menos 40 va a ser 200, menos 200, ¿no? Porque 5 por 4 es 20, más un cerito sería 200. Ya está. Ahora, para trabajar con números positivos nada más, voy a colocar, el 200 va a pasar al primer miembro. Entonces voy a tener 200 más 60. 60 no se está moviendo, por eso conserva su mismo signo. El 5x yo lo dejo acá también. Va a conservar su mismo signo. Y el 3x sí va a pasar por signo cambiado. Va a ser menos 3x. Luego que tengo 200 más 60 sería 260. Igual. 5x menos 3x sería igual a 2x. ¿Ya? Entonces voy a hacer en la parte superior, acá, una flechita, continúo por acá. Entonces mira, este 2 va a pasar a dividir a 260. Entonces, ya coloco la variable acá. Como es una igualdad, ojo, una ecuación es una igualdad, yo puedo colocar el x acá o el x acá, pero acá ya como son positivos, ya no tenemos mucho problema. Entonces, mira, este 2 va a pasar a dividir. Por poner 130 igual a x. Entonces va a ser igual a 260 entre 2. Y finalmente, x va a ser igual a 130. ¿No? Va a ser igual a 130. Listo. Va a ser igual a 130. Entonces acá también no me piden allá la estructura de no. Entonces la estructura es de 130 centímetros, ¿no? 130 centímetros.
130 centímetros. Entonces va a ser, acá sería centímetros, ¿no? Sí. Listo. Acá recuerden por qué es que desaparece el 5, porque he multiplicado por 5 a todo esto multipliqué por 5, es como que yo pongo 5 acá, ¿ves? Se va con el 5. Y queda solamente 3x más 60. 5x por 5 es 5x, y 5 por 40 es menos 200. ¿Con qué finalidad hago esto? Porque para desaparecer el denominador. Y ya trabajamos con una ecuación lineal, así, simple, nada más. Ya, acuérdense por qué salió así. Listo, entonces ya habrán copiado. Hagan una captura. Listo. Listo. Avanzamos, nos alcanza para uno o dos más, ¿no? Listo. Entonces, ya. A ver, el otro, ¿cómo será? 6. Ya. Este está fácil. Lo podemos hacer de frente, nada, ¿no? Entonces, primero identifico a la variable x. Ahí está. Identifico a la variable x. Dice el doble de la suma de un número con 5. Ojo, acá hay que tener cuidado. ¿El doble de qué cosa? Entonces dice el doble de la suma de un número. Este es el número. Suma de un número con 5. Con 5. Es 20. Es significa igual. Es 20. ¿Ya? ¿Lo tienen ahí? Listo, es 20. Listo, entonces es sencillo, ¿no? Es sencillo, ¿no? Directo. El doble, ¿de qué cosa? La suma de un número con 5. Significa igual, 20. Entonces acá simplemente la resolución. Este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir y va a quedar x más 5 igual a 20 y divide a 2. Entonces acá va a ser x más 5. 20 entre 2 es igual a 10. ¿Correcto? Y de ahí sale que x es igual a 10 menos 5. Menos 5. Finalmente x vale 5. Qué sencillo, ¿ves? Cuando son sencillos lo podemos hacer de frente, ¿no? Para ganar pasos. Pero eso sí, esto sí siempre hay que hacerlo, ¿verdad? Identificar cuál es tu variable. Entonces, ¿el doble de qué cosa? De la suma de un número con 5 es 20. Así sería la resolución. Ya, hagan capturita. Captura. A ver si nos alcanza para uno más. Vamos a entrar a biología. A otra clase. Una horita, vamos a avanzar rapidito. No importa, nos quedamos unos minutos más. Como todos estamos virtuales, no van a correr a sus casas los que son lo que han hecho, lo que hacen presencial, ya no van a correr, o sea que sobrado nos podemos pasar unos minutitos más de biología, ¿ya? Ya, entonces borramos. Y a ver, hasta donde avancemos rapidito, a ver, uno más. 7.
Dice, vamos a de frente a él, vayan, ustedes ya, si se acaba, se acaba el Zoom, 5 minutos ingresan, ¿ah? ¿Ya? Un número es X. Dice, el quíntuple, ¿de quién? De la diferencia de un número con 20 es 100. Es fácil, ¿no? Mira, ve. El quíntuple, ¿de quién? Ya, de la diferencia de un número con 20 es 100. Listo, esta es la ecuación. Copien la ecuación, porque ya se va a cortar. Ustedes ya lo resuelven, ¿ya? Entonces el 5 va a dividir, que va a salir 20. Este menos 20 va a salir con más 20. Si no me equivoco, va a salir 40, ¿ya? 40 va a salir. Pero ustedes terminen de hacer esto, ¿ya? Acá falta todavía. Ya, abre capturita. Va a salir 40.